dormimos en el mismo cuarto, se quedó 3 o 4 días en el mismo cuarto, durmiendo, viste, con un tuberculoso. Y me pasó el virus. Sí. Y agarré tuberculosis. Y estuve un año yendo al hospital de Vicente López. Me daban unos frascos de pastillas. No sé si era Sí. ponerle al pulmón cemento, como una capa de cemento, pero trabajó, porque hasta ahora Sí. me lo agarré del cabrón este. Y después lo busqué para decirle qué es lo que se Seguro habrá que ni muerto. se dio cuenta o algo. O se dio cuenta o se murió o no sé qué. Pero un año. Pero me vino bien porque ahora estoy vivo. ¿Por qué? Porque cuando te agarra algo que te vas a morir, entonces mira de cuidarte más el cuerpo. Sí. No, mira, esto no lo hago porque ya el chucho ya estaba. Me salvó mi madre, que me hacía huevos batidos y me metía ahí No, pero estaba joven, así cuidándome. que te recuperaste. Bueno, Con todo el eso. asunto que, porque cuando vine aquí, resulta que me hicieron revisación y me dijeron si había tenido algo y les dije que sí, que cuando tenía 20 años agarré tuberculosis y la cagué. Porque y cuando tú tienes algo, que estás enfermo, no me daban los papeles, me tenían que dar el green card. Sí, bueno, esos 20 años. Bueno, a la final después me hicieron, me revisaron, patatín, patatán, y pasé. Bueno. Fui ahí al hospital de Culver City, ahí me revisaron, me sacaron radiografías y No, porque ya no ya lo se ve tenía. que esto estaba curado. Ahora, cuando viniste a Los Ángeles, había una mujer. ¿Quién es esa mujer que voló con ustedes? ¿Era una negociante? Sí, era un matrimonio que ella era... ¿Ella era como te iba a ayudar a Sí. mover el negocio? Era modista y el marido y íbamos a hacer, viste, negocios, mucho bla bla bla. El marido era más joven que ella y quiso viajar con nosotros para a mirar asesorarse lo que pasaba y después vendría el marido. Y ahí, resulta que ahí en México y Solís, enfrente habían unos húngaros que tenían la hija en Glendale y estaba casada con un sheriff de la policía. Entonces éramos amigos de los padres. Sí. Ella se llamaba, ¿cómo se llamaba? No, Carmen. Bueno, sí, ya sé quién es. Era el sheriff y... Sí. Tu hermano trabajó con ella, que también le hizo un trabajo mal y hubo también problemas. Bueno, el asunto que... ¿Ella se había movido a Glendale? Sí, ella era... ¿Cómo se fue? Vino acá. ¿Quién? ¿Ella cómo se fue a Glendale? No, ella se vino para hacer la América. Jenny, ya. Bueno, la Jenny, ella está en Glendale. Cuando vino aquí, hacía de manager de, creo que 20 o 30 departamentos. Okay, porque estaba lleno de argentinos. Ya, entonces hacía de manager y ella, viste, tenía al marido y le compraba juguetes, no tenían hijos, pero lo tenía, viste, le compraba por las crismas, trenes, era como el que me hizo comprar a mí el coche aquel que tenía el Dodge convertible. Fui con él al centro en Buenos Aires y me hizo comprar el coche. Y entonces probándolo, le metió ahí pata, que iba como a 100 millas por hora. ¿Pero dónde lo compraste el coche? En Figueroa y Pico, en pleno centro. Entonces le metió pata y el motociclista lo enganchó. Y entonces él le dijo, yo soy sheriff, estoy probando el coche, este y el otro, y no le hicieron el ticket. Sí. Así que cuando viniste por primera vez fuiste directamente a donde estaba Jenny. ¿Era la persona de contacto que tenías? La de contacto era Tomás. Tomás era un muchacho que él andaba con
una millonaria que tenía una casa de cambio en la calle San Martín, que se la cogía. Sí. Entonces me venía a mí a mi negocio de la mueblería y le vendía muebles y yo le daba una comisión a Tomás. Y Tomás decía, ven a esta mueblería que ahí te van a hacer precio, y había una amistad. Entonces cuando ya después él pintaba, tenía comisiones vendiendo las cosas, un muchacho lindo, alto, asturiano. Entonces de repente en un año ya no lo vi más. Y un día resulta que viene, golpea el negocio y viene y digo, hey Tomás, ¿dónde estabas, carajo? Dice, no, estaba en California. Y yo había comprado ahí una calle que se llama California, había comprado una máquina. Yo creía que me estaba hablando de... digo, yo compré la máquina. Dice, no, en California, de Estados Unidos. Oh my, ¿y qué hace allí, no? Trabajaba ahí en la construcción y hacía cualquier dinero. Y se había comprado ya una casa en Glendale de 3 pisos, enorme, y la mujer era italiana, pero le metía los cuernos, entonces ahí vino. Entonces yo... Pero ahí es donde agarraste la idea de ir a California. Sí, él me dio la idea, entonces me dijo, sí, tu negocio de carving y todo esto puedes hacer buen dinero. Digo, a mí me gustaría, dice, bueno, pues vente a ver qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Preparamos los papeles para llevarte a ti y a tu hermano, que ahí la cagamos, que fuimos solamente tu madre, si no ya no hubiéramos venido. Yo le dejaba todo al abuelo y bye bye, yo no. Sí. Entonces quedamos de que el Tomás nos vendría a buscar al aeropuerto cuando llegaba el avión. Sí. ¿Y qué es lo que pasó? Que llegamos a Los Ángeles y este cabrón se había peleado con la mujer y no nos vino a buscar. Entonces yo no tenía la dirección, pero había rentado un coche y entonces nos metimos adentro del coche con la loca esta que llevábamos y agarré el... ¿Qué era, convertible? Sí. ¿Lo rentaste y después lo compraste? No. ¿O era otro? Era otro. Oh, okay. Y entonces agarré el freeway con este coche automático, era un sábado, me meto en el Paradise Coast buscando Glendale y andaba al revés. Pero yo lo veía todo igual, veía letreros, y iba arriba y abajo, y llegó un momento que tu madre ya estaba desesperada, porque llegamos hasta Ventura, Santa Bárbara, y íbamos para arriba. Ya cuando llegando a San Francisco, paramos ahí a un policía y le decimos que vamos a Glendale. No, esto está en Los Ángeles. Pero yo me di cuenta que me había perdido. Pero veía las casas rodantes que iban con botes. Digo, la gran puta, ¿qué hago yo en Buenos Aires? Para mis hijos ahí, ¿qué carajo ahí? Es todo mierda. Entonces ya le digo a tu madre, ¿sabes qué? No te calientes, tenemos dinero. Vamos, si no es hoy, lo encontramos mañana. Entonces fuimos tranquilos, casi llegando a San Francisco. Después tomé al revés. Bueno, entre pita y flauta llegamos a Glendale. Y le digo a Tomás, ¿qué es lo que pasó, Tomás? Nos fuimos hasta San Francisco y se cagaba de la risa. Digo, no, pero ok. Entonces nos quedamos en lo de Tomás. Tomás tenía 3 pisos. Y nos quedamos ahí. ¿Qué era ahí en la loma? Arriba de la montaña. Sí, cerca piscina. Cerca de la biblioteca. Ya, Glendale y no sé cómo se llama. Norte de Glen Oaks, seguro. Ya, ahí, ya. Entonces ahí, con que se había peleado ahí con la mujer, entonces yo me quedé con toda la casa y los 2 hijos. Y los 2 hijos ya andaban en drogas. Claro, el padre y la madre con los follones. Entonces... ¿Pero drogas qué hacían? ¿Fumaban marihuana? Sí, marihuana. Sí. Entonces yo iba al mercado con tu madre, metía todo en la heladera y estos chicos se lo morfaban todo. Sí, y después a la 1, a las 2 de la mañana me llamaban que estaban drogados, chupados, y los tenía que ir a buscar con el coche, irlos a buscar y traerlos a... Tenía que hacer de babysitter. Bueno, pero te estabas quedando gratis. No, pero me quedaba ahí. Y yo a la final
montaña, un tipo. Y entonces el tipo rico se la montaba a ella. Y el tipo rico tenía 2 hijas y el hijo mayor de Tomás se montaba a la hija. Y vivían arriba todos felices. Y el Tomás con una cubana y yo haciendo de babysitter, pero estaba viviendo ahí en la casa. Bueno, todos felices. No, entonces con que estaba ahí busqué uno que estaba más o menos, que era Silver Lake, a donde estaba el Eddie y la Norma. Sí. Bueno, ahí fui con uno que hacía esculturas, para las esculturas primeras que hicieron para McDonald's, las estábamos haciendo nosotros y yo lo ayudaba. ¿Pero cómo encontraste a esa persona? Esta, ¿cómo la encontré? Me parece que puso un anuncio en el diario. ¿Y te llamaron? Y me llamó y yo le dije, si tú me puedes hacer el contrato de trabajo, yo trabajo para ti, porque yo no tengo papeles. Y me dice, no, yo te hago los papeles, pero investigué y teniendo 2 o 3 empleados solo no me podía hacer los papeles. Sí. Tenía que ser una compañía grande. Entonces estuve con él más o menos 6 o 7 meses. Sí. Tenía todas las herramientas ahí, lo ayudaba a él, me pagaba un poco. ¿Pero dónde vivías? ¿Seguías viviendo en Glendale? Sí, cuando estaba ahí me iba a Glendale. Sí. Entonces, él también se fue con la señora a Tijuana, Aranoy, también me dejó la casa y tenía piscina. Y estando ahí trabajando, con que era como un garage con la puerta abierta, pasaba las hijas del Eddie y el Eddie. Sí. Entonces yo los saludaba cada vez que pasaban. Sí, Y un día el Eddie me vino a buscar a ver si le podía prestar una herramienta. Sí. Y le dije que sí, y hablando que yo soy puertorriqueño y tú de dónde eres, y hizo una fiesta, y con que le había prestado las herramientas, ven Francisco, y te voy a presentar a mi familia. Entonces, viste, nos presentó a la señora, y fuimos ahí, y el Philip tenía 3 años, la Teresa tenía 5, todos eran chiquitos. La más grande es la que pasaba, que iba por la escuela. Y ya hicimos amistad. Cuando él precisaba... ¿Estaba justito al lado? 2 casas. Subiendo la montaña, 2 casas estaban en Silver Lake. ¿Él estaba trabajando en un estudio? El estudio, él era el que cortaba la cinta y las pegaba. ¿En qué estudio era? ¿No te acuerdas? Ahí en Hollywood. Oh, ok. Universal Studios, pues. Es que tantos... Se retiró ahí. El tipo era, viste, la vista la dejó ahí. Sí, de las es un partes trabajo. que no servían, bueno, y ahí, él tiene un buen retiro. Y después llevábamos con la Norma a la hija a bailar clásico, y yo iba con ellos, y con esto también hice amistad con unos judíos que me vinieron a Buenos Aires, a mi negocio. Entonces me dijeron que estaban en Estados Unidos y esto y lo otro. Entonces yo les regalé, ¿qué les regalé? Un mueble o algo le regalé. Entonces me dijo, bueno, cuando vengas a Estados Unidos me vienes a visitar. Y sí, los tipos cuando... Estaban en Los Ángeles. Sí, entonces cuando... We just saw that on television. ellos vivían en los Félix. Oh, no, on the computer. Vivían en los Félix, estos judíos. Entonces, mira la cadena. ¿Se terminó? No, está bien. Ya. No puedes seguir. Sí. No, solamente... Bueno, entonces hice amistad con Eddie y Norma. Viste que son los que los fueron a buscar a ustedes a la frontera, a Tijuana. Sí. Que yo les estoy agradecidos hasta hoy, porque se jugó, ¿no? Pasarlos ahí en la frontera de Strankis no es fácil. Sí, no, pero ¿los tuviste que convencer o ellos se No, ofrecieron? la Norma me dijo, nosotros... ¿Ellos iban a Tijuana seguido? Sí, ellos tenían un amigo que tenían un tráiler ahí en el mar. Oh, Entonces ok. iban seguido y ellos ya sabían la movida. Por eso cuando los metió en el coche les dijo que ustedes ni se arreglaran ni nada, que fueran hablando. Sí, los preparó y pasaron. Bueno. Sí.
Sí. Así que y entonces, ¿fuiste de Winter antes del negocio que hiciste con Eddie o fue después? No, trabajaba en Le Winter, de Le Winter puse el negocio Que estaba ahí casi enfrente. enfrente. Entonces ahí no fue el negocio y automáticamente, viste, me dediqué a hacer arreglos por mi cuenta. No sé, sí. Y en esto, resulta que con estos dos matrimonios judíos que me vinieron a ver a Buenos Aires, y yo le hice un regalo y hice como una amistad, y me dijo, cuando llegues a esto nos vienes a visitar. Y Sí. vivían ahí en Los Félix. Entonces cuando llegué los fui a visitar y salía con ellos tenían un coche, para mí era una, Sí. y entonces se casó el hijo. Hicimos el party, lo hicieron adentro del Bel Air, de Bel Air. O Bel Hotel. Y ellos tenían el chalet gourmet en la Sunset. Eran dueños de los chalets gourmet. Oh, ok. Entonces dice, nos gustaría hacer un dressoir para la entrada de estas que tú haces tan bonito. Y bueno, como que trabajaba ahí en Rencliffe, donde vivía el Eddie, Sí. entonces ahí les hice un marco tallado, con Sí. que tenía ahí las... ¿Vos te fuiste a vivir con Eddie? ¿O no? Nunca. No, a Eddie llegó un momento que tenía, digamos, la puerta, él nunca cerraba la puerta, Oh, ok. iba cuando quería, era como mi casa. Sí, sí. Yo lo ayudaba a él me ayudaba a mí, así hicimos la amistad. Sí, sí. Y con Norma a veces salíamos, él no quería ir a bailar y salíamos a mejor a una fiesta o algo. Sí. Y sí que había mucha amistad. Bueno, lo que te estaba diciendo que le hice un cuadro tallado y después quiso un dressoir, le hice el dressoir. Y después del dressoir había que buscar a alguien que le hiciera un mármol. Ya es engarzada. Ok, Sandy, ya. Yeah, I'll check them ¿Qué out es? later. Ya. Your father. Ya. ¿Viste los blusines que te dije? Nadie Sí, llevaba sí. esto. Yo fui de los primeros que Los pude- presos son los primeros que tenían esos. Ya Y cuando después lo salió a mí pasaron me a- encantaron. hicieron Ya. Entonces necesitaba poner el mármol. Entonces fuimos a Pico y Olympic. Había una marmolería y fuimos a hacer el mármol. Y cuando llegamos ahí, había un andaluz español, que él trabajaba ahí. Y entonces charlamos y cómo te va y esto y lo otro. Y es el que me prestó a Eduardo. Dice, yo tengo mi cuñado. Mi cuñado también está en... Eduardo, ¿qué Eduardo? Chiquita. Eduardo Cruz. Eduardo Cruz. Ya, así lo conocí. Yo Oh, fui a hacer ok. el mármol y What happened to your hair? el cuñado, el que estaba, el marido de la Sí. hermana de Eduardo, Sí. era el marmolero. Oh, ok. Entonces me dijo, tú andas mejor con mi hermano que es escultor, que hace esto y que hace lo otro, verlo a ver y esto y lo otro. Y vivía ahí en Gerhardt, en Ventura. donde Vivía en el pasa- valle. En el valle, ¿viste? Donde pasa el CRE. Sí, sí. En la Oxnard o algo Ya, así. por ahí. Entonces, lo fui a ver y bueno, hicimos amistad y entonces dice, mira, yo tengo una húngara que tiene un garage y ella vende antiques y arreglos, si le das una comisión, y sí, me presentó a esta húngara y esta húngara me rentó el garage y ahí puse las herramientas y hacía arreglos y después de ahí, de la aventura, todos los días me tomaba la Well Canyon hasta Richard Le Winter. Mm, Terminaba de Richard Le Winter otra vez a garage. Hacer Sí, los, sí. los trabajitos que me traía la vieja esta. Le daba una comisión, pero yo no hablaba inglés y ella hablaba inglés y español y entonces la llevamos así y después iba a visitar, a Eduardo y a la mujer y ahí hicimos Oh, ok. Porque yo no sabía que los conocías Ah, en sí. ese entonces. Bueno, lo conocí por
que esta, rentaste la casa. yo le renté la casa, ¿Cómo la conociste? ¿Por Casa de España? ya la conocí porque el Balaguer, que es el que nos presentó al Federico, el Federico era de la Casa de España, y entonces nos hicimos la liga con el Federico, y el Federico hacía en Bel Air, hacía París, y nos invitaba, íbamos ahí, y ya íbamos cuando queríamos a Bel Air, a la de Hormel, tocábamos el timbre y nos abría, y íbamos ahí, y ahí pasamos casi más tiempo ahí que en la casa. Sí, no, porque esa casa era increíble. Ahí tenía el Hormel, cuando hizo la casa tenía caballos, pigmeos, y hacía fiestas y bajaban por Sí, la porque montaña. había como escalada, ¿no? Sí, Que sí, bajaban. hay ciervos y yo qué sé ahí dentro. Sí. ¿ya? Y ahí, Así que conociste a la que estaba casada con un americano, ¿quién? la española, ¿cómo se llamaba? Que le rentaste la casa. Ah, La de Cardiff. la Emily. La Bueno, Emily estaba casada con un americano. sí, pero trabajaba en el Ayuntamiento de Los Ángeles. Oh, ok. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la Emily se quería ir a España porque, España y esto y lo otro. Entonces, ¿qué pasó? Me vendieron todos los muebles y me rentaron la casa y hice un contrato por 3 años, y ahí vino el follón. Se fueron a España No le gustó. con las 2 hijas y se las querían coger a las 3, y marihuana, y le invitaban, y cuando vio aquello, el Gary se asustó y dijo, regresamos a Los Ángeles. Y esos eran los tiempos de Franco Ya, todavía. era un relajo, dice, esto me van a montar a las 3 mujeres ahí, y se regresaron. Y cuando se regresaron, resulta que yo había hecho el contrato en frente de Federico, y quería que le devolviera a todo lo que le compré los muebles, echase para atrás. Digo, no, sorry, yo hice un contrato adelante del Federico, y no, ¿qué hago yo ahora? Sorry, ¿por qué no investigaste primero? Y ahí se rompió la relación. Bueno, se mudaron como enfrente, ¿no? Se mudaron ahí Más abajo en de- National, a un apartamento que se murió ahí, porque del disgusto perder la casa, hacer el viaje a España, y reventó. Sí, you know? sí. Y entonces nos quedamos ahí hasta que después compramos la casa ahí en Hargis. ¿Cuánto estabas pagando de renta ahí? $300. 250. Ya. No, en esos tiempos. ya- Bueno, la casa yo pagué, ¿cuánto pagamos? Creo que 58,000, la casa de Hargis. sí, un Pero poquito menos. había 3 o 4 meses before que la habíamos podido comprar por 30,000. Porque las casas cuando nosotros llegamos en el 71 costaban 25,000, 30,000, ya 40,000 ya era en Chevy Hill. Y ya, viste, 700 ya era en Beverly Hills. ¿Mm? Sí. No, ya Ya después. en los cambió. Y después, la casa nuestra, viste, de la Robertson, del lado, digamos, izquierdo, viven los negros, pero ya del lado nuestro ya Sí. cuestan como $20,000 más, Sí. porque divide entre donde viven los negros y donde viven los judíos. Y la casa nuestra estaba en el barrio donde estaban los judíos, todo. Sí. Bueno, todavía sigue así. Sí, todo, sí, la división y todo. pero lo que pasa que las casas de los negros quedaron baratas, y del otro lado no pudieron pasar porque de 50,000 se fueron a 80. Entonces los judíos hicieron subir el precio para que los negros no pasaran. Sí, no, porque es Beverly Wood y después Ya. Beverly Wood cruzando la calle es Los Ángeles. Le buscaron la vuelta, O sea, ¿viste? lo Estos que son sea. vivos ya. Bueno, pues entonces Ya. hizo bastante hablar. No, viste, yo me voy acordando así, pero No, pero todo, ya- todo está ahí. ya. Solamente lo tienes que sacar afuera. Y bueno, y de negocio, ya. Después tu hermano quiso comprar esta casa. Para No, cuando pero se bueno, casó. pero eso- Pero ya, Eso ya es otra cosa. porque Bueno. yo estoy aquí por él, en Palm Springs.
Sí, no por Censano, de verdad. Ya. Y Censano, él vino acá con los padres. No, Los padres vinieron, no. o él vino y después Él trajo a los vino él padres. solo cuando hizo ya, y ya había comprado la casa y todo. Él estaba en la mueblería Maple de Buenos Aires, ya lo recomendaron a la otra en la Wilshire, antes de llegar al MacArthur Park. Era la mueblería más grande de acá, trabajaban para los árabes. Viste, decoraban los castillos de los árabes Sí, y todo sí. eso. Y ahí seguro él que se era compró la casa en la Crunch. Ya, y él era el dibujante y se compró esta casa en la Crenshaw. Cuando tuvo la casa llamó a los padres y los padres se vinieron para acá. Porque yo me acuerdo que me dijo que trabajó para García Ferré en Argentina. Pero Ajá. Sí, no porque sé si va- él era diseñador. no sé si era dibujante. Ya, Porque en ese tiempo, porque yo ahora estoy contribuyendo al libro de García Ferré, por eso Sí. la coincidencia. sí. Es Sí, gracioso. él era dibujante. Pero, viste, él siempre era marica, pero siempre iba a la Casa de España y bailaba con las mujeres. Bueno, era una Era temporada. secreto, era muy... Era pero una yo le temporada dije, diferente. atiéndeme, a mí no me engañes, tú eres puta. Ay, Francisco, que tú no me quieres. Me decía. No, pero en ese tiempo no. Pero era escondido, viste. Pero la culpa era de la madre. Hasta le ponía el corpiño a la madre, le ayudaba a vestir a la madre. Bueno, pero cosas seguro que rarísimas. nació así. Ya, ¿Me entiendes? Ya nació así. pero era buen tipo, sí. Bueno, Paz, lo voy a parar entonces Sí. así. ¿Y esto lo puedo ver?